Mi esposa exigió un matrimonio abierto, luego perdió la cabeza cuando salí con su hermanastra. Ahora ella está soltera, yo soy libre, y el karma hizo el resto. Yo, E28M, quiero compartir la experiencia más loca que he vivido en mi matrimonio. Todo empezó cuando mi esposa, E26F, me pidió considerar un matrimonio abierto. Fue completamente inesperado. No teníamos grandes problemas, y yo pensaba que nuestra vida íntima estaba bien. Sentí como si me hubiera lanzado una bomba. Me habló de cómo la monogamia era anticuada, como algunos de sus amigos estaban explorando relaciones abiertas y que necesitábamos evolucionar. Yo fui criado con valores de compromiso. Sabía que si mi padre se enteraba, rodaría los ojos o me daría un sermón sobre la lealtad. Mi madre no diría mucho, pero podría imaginar su mirada de decepción si supiera que había aceptado salir con otras personas estando casado. Al principio, me negué. Pero mi esposa insistió. Decía que se sentía atrapada, que éramos aburridos y que yo era demasiado tradicional. Para acabar con la presión, acepté probarlo. Ese fue mi primer gran error. Apenas dije que sí, ella se lanzó de lleno. Se registró en sitios de citas, comenzó a arreglarse más y salía a horas extrañas. Regresaba oliendo a colonia que no era la mía y presumía de lo increíbles que eran sus citas con otros hombres. Me destrozaba por dentro, pero intenté aguantar porque, después de todo, yo había aceptado. Siempre estaba en el teléfono, riéndose, diciéndome que yo también debía salir. Me trataba como si fuera aburrido por quedarme en casa. Entonces llegó una reunión familiar en casa de mi suegro. No tenía ganas de ir, pero fui por compromiso. Ahí estaba Isael, la hermanastra de mi esposa. Tenía la misma edad que ella, pero nunca fueron cercanas. Apenas la había visto un par de veces en festividades. Para evitar la típica charla familiar, terminamos conversando. Me sorprendió lo fácil que fue conectar con ella. Me preguntó si los rumores sobre nuestro matrimonio abierto eran ciertos. Le dije que sí. Se notó que captó mi incomodidad y me preguntó si realmente estaba de acuerdo con eso. Fui honesto. Le dije que no. Me miró con simpatía y comentó que parecía que me estaban dando por sentado. Seguimos platicando de cosas más triviales, pero días después me envió un mensaje. Empezamos a testear, al principio bromeando sobre lo raras que son las reuniones familiares. Luego la conversación se volvió más personal y, eventualmente, en coqueteo. Nunca imaginé coquetear con Isael, pero ahí estaba. Me dijo que si mi esposa estaba disfrutando su libertad, tal vez yo también debería hacerlo. Parte de mí se molestó con la idea, pero otra parte tenía curiosidad. Mi esposa me restregaba sus citas en la cara, así que tal vez era justo. Tras varias conversaciones nocturnas, decidimos vernos para un café. Me sentí nervioso y algo culpable, pero recordé que mi esposa me había dicho, sin rodeos, que debía salir con otras personas. Isael y yo terminamos hablando de cosas más profundas, su mala ruptura, mi frustración con este matrimonio abierto, como ambos nos sentíamos perdidos. Conectamos de una forma real. Esa noche nos besamos. Fue eléctrico y aterrador. Pensé que era la peor idea del mundo, pero también que por primera vez alguien me hacía sentir visto. No tardó en salir a la luz. La familia se enteró y mi esposa tuvo una crisis. Pasó de presumir sus citas a insultarme. Dijo que era un asco por involucrarme con su hermanastra, que era inmoral y que no podía creer que hubiera caído tan bajo. Me dejó atónito su hipocresía. Se había pasado meses saliendo con otros hombres, sin respetarme, y ahora gritaba traición porque elegía a Isael. Exigió que terminara con ella de inmediato. Atacó a Isael, llamándola traidora y cosas peores. La situación se puso tan intensa que me fui a casa de un amigo por unos días. Mi amigo me miró y preguntó por qué había permitido que mi esposa me metiera en este lío. No supe qué responder. Solo dije que pensé que esto la haría feliz, pero claramente no lo estaba. Me bombardeó con mensajes, diciendo que la había humillado, que si no cortaba con Isael, me sacaría de la casa definitivamente. También intentó manipular a nuestros amigos, pintándome como el infiel que sedujo a su hermanastra. Omitió convenientemente el detalle de que ella llevaba meses saliendo con otros y burlándose de mí por no hacer lo mismo. Pero yo tenía pruebas. Tenía capturas de pantalla de sus mensajes, donde describía con lujo de detalle sus citas. Se las mostré a algunos amigos en común y se dieron cuenta de que les había mentido. Cuando la confrontaron, me acusó de ser manipulador y de tergiversar sus palabras. Pero era su propia escritura. No pudo negarlo. Mientras tanto, Isael también estaba bajo presión. Mi esposa intentó poner a su padre en su contra, pero él conocía bien a su hija y sus costumbres.
No estaba contento con que Isael y yo estuviéramos juntos, pero tampoco creyó que todo fuera culpa mía. Su suegro le dijo a Isael que prefería que evitara más drama, pero no la desheredó. Su suegra, en cambio, estaba furiosa conmigo, insistiendo en que la familia debía ser intocable y actuando como si yo fuera el único culpable. Intenté explicarle que fue mi esposa quien estableció estas reglas o la falta de ellas en primer lugar, pero no quiso escuchar. Exigió que me humillara y pidiera perdón, pero me negué. El siguiente paso de mi esposa fue amenazarme con acciones legales, diciendo que me divorciaría y me dejaría en la ruina. Consulté a un amigo abogado, quien revisó nuestros mensajes y me dijo que si intentaba pintarme como el villano en la corte, probablemente fracasaría. No teníamos hijos, y quedaba registrado que fue ella quien insistió en el matrimonio abierto. Le dije que, si quería el divorcio, por mí estaba bien. Se volvió loca, gritando que nunca había querido divorciarse, que solo había sido una amenaza, pero que debía dejar a Isael si quería arreglar las cosas. Me negué. Le dije que o ambos veíamos a otras personas bajo las mismas condiciones, o no lo hacíamos. Y si no podía manejar que estuviera con Isael, tal vez el matrimonio abierto no era lo que realmente quería. Se puso aún más agresiva, amenazando con decirle a todos que la obligué a esta situación. Ahí fue cuando decidí que ya no iba a ceder. Le recordé que tenía pruebas de sus mensajes pidiendo este tipo de relación. También le advertí que, si me llevaba a la corte, no dudaría en mostrar cada evidencia al juez. Se dio cuenta de que podía perder el caso y cambió de estrategia, chantaje emocional. Llamó a mis padres, llorando, diciendo que había perdido la cabeza. Mi madre me preguntó qué pasaba, y le conté la verdad. Ella y mi padre estaban asqueados con la situación. Mi padre solo sacudió la cabeza y me recordó que esto es lo que pasa cuando la gente olvida el verdadero significado de los votos matrimoniales. Me sentí culpable, pero también aliviado de que no estaba solo. Luego, mi esposa intentó una última jugada. Fue al apartamento de mi amigo, golpeando la puerta y gritando que necesitaba hablar conmigo. Mi amigo le dijo que se calmara o llamaría a la policía. A través de la puerta, empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que me quería de vuelta, que dejaría sus citas si yo dejaba a Isael. Le pregunté por qué salir con extraños le parecía bien, pero que yo estuviera con Isael era inaceptable. Solo repetía que era diferente. Le dije que era una hipócrita. Se fue furiosa, lanzando insultos, pero yo no me moví de mi lugar. Ahí supe que estaba listo para cerrar este capítulo. No había nada que salvar. Presenté la demanda de divorcio. Mi esposa fingió estar sorprendida, diciendo que en realidad nunca quiso terminar nuestro matrimonio y que debimos haber intentado terapia. Pero ya sabía que era otra manipulación. Durante la mediación, intentó exigir manutención argumentando que se sentía traicionada y necesitaba apoyo financiero. Pero tenía pruebas de que podía trabajar y de que había gastado una fortuna en sus citas. El mediador no pareció impresionado con su argumento. Como no teníamos hijos y rentábamos, lo único que quedaba era dividir algunas cuentas y muebles. Intentó hacerme sentir culpable por el tema de Isael, diciendo que era retorcido. Le recordé que ella pidió un matrimonio abierto y nunca puso límites sobre con quién podíamos salir. Me fulminó con la mirada. Al final, llegamos a un acuerdo simple. Cada uno se quedó con sus cosas y finalizamos el divorcio. Salió de la mediación con lágrimas en los ojos, seguida de su madre, que me miraba como si hubiera cometido un crimen. Cuando el divorcio se hizo oficial, sentí un alivio inmenso. Mi ex intentó un último acto de drama en redes sociales, hablando de mi traición. Pero nuestros amigos sabían la verdad, y la mayoría estaba harta de sus juegos. Había quemado tantos puentes que pocos le prestaron atención. Fue extraño verla autodestruirse, pero ya no era mi problema. En cuanto a Isael, seguimos en contacto. Nos tomamos las cosas con calma, pero era imposible ignorar lo que sentíamos. Sabíamos que la situación familiar era complicada, su padre estaba incómodo con nosotros, mis padres temían que estuviera saltando de un drama a otro, y mi ex nos odiaba. Pero esto no era un simple capricho, realmente nos llevábamos bien y disfrutábamos estar juntos. Decidimos mantenerlo discreto hasta que el divorcio fuera oficial para evitar más problemas. Cuando finalmente me mudé a un pequeño apartamento, sentí una paz increíble. No era lujoso, pero era mi espacio. No más gritos nocturnos, no más conversaciones incómodas. Mi ex solo existía en mi vida a través de mensajes ocasionales que, en su mayoría, ignoraba. Isael empezó a visitarme con más frecuencia, y poco a poco, construimos algo real sin necesidad de escondernos. Algunos familiares nos juzgaron, pero preferimos ser honestos a escondernos. Varios me preguntaron cómo me sentía al salir con la hermanastra de mi ex esposa. Les dije la verdad, no fue planeado ni un acto de venganza.
Mi esposa insistió en un matrimonio abierto y lo disfrutó sin considerar mis sentimientos. Isael simplemente estuvo ahí, me escuchó y entendió. Si mi ex no hubiera exigido esta dinámica, nada de esto habría pasado. Pero lo hizo, y cuando todo explotó, intentó hacerme ver como el único culpable. La gente puede creer lo que quiera. Yo sé lo que realmente pasó. Viendo en retrospectiva, debí haber puesto límites firmes desde el principio o haberme negado. Pero quería evitar conflictos y terminé en un desastre mayor. Lo irónico es que mi esposa decía que yo era anticuado, pero en cuanto empecé a ver a Isael, de repente le importaban la lealtad y la familia. No quería una relación abierta de verdad. Quería divertirse sin enfrentar consecuencias. Y cuando llegaron, perdió el control. No me arrepiento de haberme hecho valer, pero sí de cuánto tiempo permití que ella me pisoteara. Aún me entristece un poco ver cómo todo se derrumbó tan rápido. Estuvimos casados unos años y nunca imaginé que terminaría en semejante caos. Pero, en el fondo, quizá nunca fuimos compatibles. Ella quería hacer lo que quisiera mientras yo la esperaba en casa sin quejarme. Eso jamás iba a funcionar. Y cuando vio que no iba a tolerar su doble moral, todo colapsó. Aprendí que no puedes obligarte a aceptar algo que va en contra de lo que eres. Si ambos no están en la misma página con un matrimonio abierto, es un desastre asegurado. Y tampoco puedes esperar fidelidad cuando tratas a tu pareja como un accesorio. Mi ex básicamente cavó su propia tumba. Quiso controlar la narrativa y se enfureció cuando se volvió en su contra. Al final, todo este drama me acercó más a Isael, lo que seguramente suena escandaloso. No voy a fingir que soy un santo. Sé que es una situación complicada, pero ella ha sido más comprensiva que mi ex jamás fue. Aprecio su honestidad y empatía. Somos conscientes de cómo empezó todo, así que estamos siendo cuidadosos para no cometer los mismos errores. No estamos apresurando nada, solo disfrutamos nuestra compañía, sin la locura que mi ex generó. Si alguien cree que soy un idiota por salir con la hermanastra de mi ex, lo entiendo. Pero seamos realistas, mi ex abrió la puerta al caos cuando insistió en que saliéramos con otras personas. No tuvo problema en acostarse con extraños, pero en cuanto yo encontré a alguien, sobre todo a alguien que le desagradaba, explotó. No me siento culpable por eso. Si algo deja claro esta historia, es que no debes imponer reglas que no puedes manejar cuando los demás las siguen. Ahora mi ex sigue con su vida. Sé que aún cuenta su versión distorsionada a quien la quiera escuchar, pero no me interesa corregir cada rumor. La gente puede creer lo que quiera. Los que realmente importan saben la verdad, y con eso me basta. Me alegra haber salido de una relación tóxica. Ahora tengo mi propio espacio, una rutina más tranquila y una relación que, aunque empezó de forma inusual, se siente más genuina. Todavía me parece increíble que mi esposa exigiera un matrimonio abierto y luego se desmoronara cuando empecé a salir con su hermanastra. Fue una locura, pero al menos me demostró que tengo carácter y sé defenderme. No voy a mentir, hubo momentos en los que me sentí culpable o incluso vengativo. Pero luego recordaba todas las veces que mi esposa llegaba a casa, presumiendo de sus encuentros, mientras yo me quedaba ahí sintiéndome un idiota. Ella misma preparó el terreno para su humillación, y cuando no salió como esperaba, intentó destruir mi reputación. Por suerte, tenía las pruebas de mi lado. No estoy orgulloso de todo lo que pasó, pero sí de haber tomado el control antes de que todo empeorara. Cuando finalmente firmé el divorcio, sentí que me quitaban un peso de encima. No más dudas, no más esperar su aprobación para ser feliz. Si quería seguir con sus juegos, lo haría sin arrastrarme con ella. Incluso mi suegro terminó diciendo que no me odiaba, solo estaba decepcionado de cómo todo se descontroló. No está encantado con que salga con Isael, pero respeta que somos adultos y que yo no provoqué nada de esto. Fue más comprensivo de lo que esperaba. Algunos dicen que esto fue karma para mi ex. Puede que tengan razón. Quiso controlar una situación que terminó explotándole en la cara. Su peor pesadilla fue que me enamorara de la única persona que nunca quiso cerca de mí. Ahora lidia con las consecuencias, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo único que sé es que estoy libre del caos y por fin puedo respirar tranquilo. No me preocupa su próximo movimiento ni sus intentos de difamarme. Tengo suficientes pruebas para demostrar la verdad si intenta algo serio. Así que ahí lo tienen. Mi esposa insistió en un matrimonio abierto y luego tuvo un colapso cuando empecé a salir con su hermanastra. Fue complicado y dramático, pero es mi realidad. La lección aquí es no dejar que nadie te empuje a algo que va en contra de lo que eres. Y si te ves atrapado en una situación así, hazte valer antes de perder la cabeza. Al menos ahora sigo adelante.
Estoy con alguien que realmente se preocupa por mí y ya no vivo en medio de un juego mental constante. No es perfecto, pero es mucho mejor que la pesadilla en la que se convirtió mi matrimonio. Supongo que esta es mi extraña versión de un final feliz. No me arrepiento de haberme alejado. Mi ex puede quedarse con su drama, yo me quedaré con mi paz. El siguiente paso de mi esposa fue amenazarme con acciones legales, diciendo que me divorciaría y me dejaría en la ruina. Consulté a un amigo abogado, quien revisó nuestros mensajes y me dijo que si intentaba pintarme como el villano en la corte, probablemente fracasaría. No teníamos hijos, y quedaba registrado que fue ella quien insistió en el matrimonio abierto. Le dije que, si quería el divorcio, por mí estaba bien. Se volvió loca, gritando que nunca había querido divorciarse, que solo había sido una amenaza, pero que debía dejar a Isael si quería arreglar las cosas. Me negué. Le dije que o ambos veíamos a otras personas bajo las mismas condiciones, o no lo hacíamos. Y si no podía manejar que estuviera con Isael, tal vez el matrimonio abierto no era lo que realmente quería. Se puso aún más agresiva, amenazando con decirle a todos que la obligué a esta situación. Ahí fue cuando decidí que ya no iba a ceder. Le recordé que tenía pruebas de sus mensajes pidiendo este tipo de relación. También le advertí que, si me llevaba a la corte, no dudaría en mostrar cada evidencia al juez. Se dio cuenta de que podía perder el caso y cambió de estrategia, chantaje emocional. Llamó a mis padres, llorando, diciendo que había perdido la cabeza. Mi madre me preguntó qué pasaba, y le conté la verdad. Ella y mi padre estaban asqueados con la situación. Mi padre solo sacudió la cabeza y me recordó que esto es lo que pasa cuando la gente olvida el verdadero significado de los votos matrimoniales. Me sentí culpable, pero también aliviado de que no estaba solo. Luego, mi esposa intentó una última jugada. Fue al apartamento de mi amigo, golpeando la puerta y gritando que necesitaba hablar conmigo. Mi amigo le dijo que se calmara o llamaría a la policía. A través de la puerta, empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que me quería de vuelta, que dejaría sus citas si yo dejaba a Isael. Le pregunté por qué salir con extraños le parecía bien, pero que yo estuviera con Isael era inaceptable. Solo repetía que era diferente. Le dije que era una hipócrita. Se fue furiosa, lanzando insultos, pero yo no me moví de mi lugar. Ahí supe que estaba listo para cerrar este capítulo. No había nada que salvar. Presenté la demanda de divorcio. Mi esposa fingió estar sorprendida, diciendo que en realidad nunca quiso terminar nuestro matrimonio y que debimos haber intentado terapia. Pero ya sabía que era otra manipulación. Durante la mediación, intentó exigir manutención argumentando que se sentía traicionada y necesitaba apoyo financiero. Pero tenía pruebas de que podía trabajar y de que había gastado una fortuna en sus citas. El mediador no pareció impresionado con su argumento. Como no teníamos hijos y rentábamos, lo único que quedaba era dividir algunas cuentas y muebles. Intentó hacerme sentir culpable por el tema de Isael, diciendo que era retorcido. Le recordé que ella pidió un matrimonio abierto y nunca puso límites sobre con quién podíamos salir. Me fulminó con la mirada. Al final, llegamos a un acuerdo simple. Cada uno se quedó con sus cosas y finalizamos el divorcio. Salió de la mediación con lágrimas en los ojos, seguida de su madre, que me miraba como si hubiera cometido un crimen. Cuando el divorcio se hizo oficial, sentí un alivio inmenso. Mi ex intentó un último acto de drama en redes sociales, hablando de mi traición. Pero nuestros amigos sabían la verdad, y la mayoría estaba harta de sus juegos. Había quemado tantos puentes que pocos le prestaron atención. Fue extraño verla autodestruirse, pero ya no era mi problema. En cuanto a Isael, seguimos en contacto. Nos tomamos las cosas con calma, pero era imposible ignorar lo que sentíamos. Sabíamos que la situación familiar era complicada, su padre estaba incómodo con nosotros, mis padres temían que estuviera saltando de un drama a otro, y mi ex nos odiaba. Pero esto no era un simple capricho, realmente nos llevábamos bien y disfrutábamos estar juntos. Decidimos mantenerlo discreto hasta que el divorcio fuera oficial para evitar más problemas. Cuando finalmente me mudé a un pequeño apartamento, sentí una paz increíble. No era lujoso, pero era mi espacio. No más gritos nocturnos, no más conversaciones incómodas. Mi ex solo existía en mi vida a través de mensajes ocasionales que, en su mayoría, ignoraba. Isael empezó a visitarme con más frecuencia, y poco a poco, construimos algo real sin necesidad de escondernos. Algunos familiares nos juzgaron, pero preferimos ser honestos a escondernos. Varios me preguntaron cómo me sentía al salir con la hermanastra de mi ex esposa. Les dije la verdad, no fue planeado ni un acto de venganza. Mi esposa insistió en un matrimonio abierto y lo disfrutó sin considerar mis sentimientos.
Isael simplemente estuvo ahí, me escuchó y entendió. Si mi ex no hubiera exigido esta dinámica, nada de esto habría pasado. Pero lo hizo, y cuando todo explotó, intentó hacerme ver como el único culpable. La gente puede creer lo que quiera. Yo sé lo que realmente pasó. Viendo en retrospectiva, debí haber puesto límites firmes desde el principio o haberme negado. Pero quería evitar conflictos y terminé en un desastre mayor. Lo irónico es que mi esposa decía que yo era anticuado, pero en cuanto empecé a ver a Isael, de repente le importaban la lealtad y la familia. No quería una relación abierta de verdad. Quería divertirse sin enfrentar consecuencias.